Quiero que me acompañe Lucas capítulo 22, versículo 7. ¿Lo tiene? Si por favor nos ponemos sobre nuestros pies una vez más, así reverenciamos la palabra del Señor. Dice su letra así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, diga conmigo, necesario. Dice, sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Incline su rostro, ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, en la administración de las alabanzas. Tu Santo Espíritu, Señor, se ha hecho sentir en medio de tu iglesia, Padre, en medio de este lugar. Padre, ahora más te pedimos que en la administración de tu Santo Espíritu con tu palabra, Señor, oh Dios, ministre los corazones, toque las vidas, quebrante, Señor, oh Dios, todo corazón duro, quebrante, Señor, y suelte toda cadena, Dios mío, que quizás el enemigo ha lanzado sobre la vida de nuestros hermanos. Pero hoy queremos, Señor, oh Dios, Padre, pedirte que seas tú, Señor, oh Dios, obrando. Que seas tú, Señor, ministrando, Padre. Que tu palabra toque, que tu palabra llene, Señor, oh Dios, amado. Que esta mañana sea, Señor, oh Dios, de revelación. Que sea una mañana, Señor, oh Dios, de nuevas fuerzas, Padre. Que tú puedas, Señor, oh Dios, levantar los brazos de aquellos que están caídos. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice: amén. Amén. Puede sentarse. La sangre es un elemento vital para cualquier organismo, sea un animal, sea el ser humano, o hasta más las plantas también tienen que tener esa sangre, como es la savia, y es un elemento vital para que este organismo pueda tener vida. ¿Y qué es la sangre? La sangre, estaba estudiando, es un tejido líquido compuesto por células, y todas estas células son generadas o son fabricadas en la médula ósea. Pastor nos va a dar una clase de anatomía aquí, no, pero creo que quiero robarle 3-4 minutos porque creo que es importante conocer estos elementos, porque voy a hablar acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente voy a hablar de la sangre de nuestro Señor, sino que voy a hablar del derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todas estas células son creadas en la médula ósea para poder ser distribuidas durante el proceso y los vasos sanguíneos y todo eso por todo el cuerpo. ¿Y qué tiene que ver eso? La doctora está diciendo: ¿qué tiene que ver eso con la palabra? Pues tiene mucho que ver, porque a través de todo este proceso que hemos estado pasando nos damos cuenta de que esta sangre o estos tejidos tienen o cumple múltiples funciones dentro del cuerpo, y entre ellas es que la sangre se encarga de transportar todos los nutrientes sobre todo el cuerpo, pero también nos ayuda a limpiar todas las toxinas y todo lo que está alojado en los órganos y en el cuerpo. Pero me llama también la atención de que esta sangre también tiene los componentes para luchar contra las infecciones. Y mientras estaba analizando esta palabra me doy cuenta de que la sangre es donde está alojado todos los niveles del cuerpo. Es decir, cuando alguien entra a un hospital o entra a emergencia, lo primero que le hacen son pruebas de sangre. Si quieren saber cómo está el páncreas, si quieren saber cómo está el cerebro, si quieren saber cómo están trabajando los riñones, lo primero que le hacen es exámenes de sangre. Porque en la sangre está alojado todos los niveles del cuerpo. Así que si usted quiere saber cómo están sus pulmones o su hígado, solo van a la sangre, y en la sangre están los niveles, los cuales pueden detectar qué es lo que está sucediendo en su cuerpo. Y esto se asemeja a la palabra de Dios, porque dependiendo cómo está el nivel de sangre que fue derramada por medio de la cruz en tu vida, así también puede estar el nivel espiritual como cristiano. O sea, lo que estoy tratando de decir es que
el nivel de sangre o los niveles en la sangre, y estoy hablando de la sangre espiritual de Cristo en tu vida, puede determinar qué tan saludable o qué tan enfermo tú puedes estar espiritualmente. O sea que si nos hacen una prueba de sangre espiritual, esa prueba de sangre puede evidenciar si realmente estamos enfermos espiritualmente o estamos sanos espiritualmente. ¿Me está siguiendo? Esta mañana quiero hablar del derramamiento de la sangre de Cristo. Y es que la palabra en el versículo 7 dice que era necesario. O sea, era una necesidad, algo imperativo, algo que no podía saltarse en el momento de la Santa Cena. Y es que se tenía que sacrificar un cordero. Y para sacrificar un cordero tenía que haber derramamiento de sangre. O sea, no podían matar un cordero si no era la sangre salpicada y rociada. No podía haber sacrificio si no había derramamiento de sangre. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces yo veo en la palabra que el Señor produce un camino para la salvación, y ese camino tiene que ver con el derramamiento de la sangre. Lo que sucede en la cruz del Calvario es la consumación de lo que el Señor venía hablando a través de los años, a través de los siglos. Desde el Génesis, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, el Señor viene hablando de este derramamiento de sangre. De hecho, en Éxodo capítulo 12, si usted me acompañe, se constituye, se establece oficialmente la primera Santa Cena, donde el Señor le habla a Israel y le dice, y le habla de instituir el sacrificio y el derramamiento. ¿Usted puede ir conmigo? Dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día del 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y el versículo 6 dice, y a los 14 días del mes lo van a degollar, lo van a sacrificar. Va a haber un derramamiento de sangre. Diga conmigo, un derramamiento de sangre. Y esa es la primera vez que el pueblo de Israel hace la primera Santa Cena. Y hay ese derramamiento de sangre. Dice, y esto será por memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante generaciones y generaciones y generaciones. 2700, 2800, 2900 años. Y cuando Jesucristo esté en la tierra y va a ser sacrificado, su sangre va a ser derramada. Dice aquí en Lucas que era necesario de que se produjese ese derramamiento. Pero esto no es la primera vez que el Señor estaba hablando de esa sangre derramada. Desde el Génesis el Señor está hablando de ese derramamiento. Y esta mañana quiero hablarte un poquito para qué sirve, cuál es el propósito, qué tiene que ver, cuál es el beneficio de la iglesia, del cristiano, de ese derramamiento. Yo quiero llevarte al Génesis, yo quiero llevarte a Adán, porque desde ahí el Señor empieza a hablar. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 10. Ustedes conocen la historia donde dice la escritura que Adán y Eva pecan delante del Señor. Y dice la escritura que cuando ellos pecan delante del Señor, y el Señor los va a buscar, le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué dice? Y me escondí.
Cuando ellos pecaron se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta que han fallado delante del Señor, y lo primero que hacen es que se esconde porque ven su vergüenza, ven su pecado, ven su desnudez, porque delante del Señor estaban desnudos. Pero mira lo que sucede en Génesis capítulo 3 versículo 21. Después de que Jehová les exhorta y les dice: tú vas a pasar esto a la mujer y al hombre lo otro, le dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde el huerto del Edén, el Señor realiza el primer derramamiento de sangre. Porque si usted va al original, se estará dando cuenta que la palabra pieles viene del griego oré, que significa cuero de animal. Y para sacar un cuero de animal hay que sacrificarlo y hay que derramar la sangre. Eso quiere decir que la institución de la Santa Cena no fue en Éxodo, sino fue en el Edén. Porque ya en el Edén el Señor está tipificando el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención porque aquí dice que este corderito fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Quiere decir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es usada para cubrir el pecado y la desnudez del pueblo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y también me llama la atención que es algo muy sencillo, pero mucha gente no lo ve. Es que dice que el Señor mismo hizo el sacrificio. ¿No lo hizo el hombre? Fue el Señor que propició, que ejecutó el hecho del sacrificio. Por eso es que decimos que Dios siempre, constantemente está buscando el favor del ser humano, del hombre. Es Dios que hace todo, es Dios que se sacrifica, es Dios que nos llama, es Dios que convence, es Dios que derrama su espíritu, es Dios que hace todo. Y esto contesta a aquellas personas que dicen: yo soy fuerte, yo soy el ungido, yo soy la ungida de Jehová. Tú no eres nada, es Dios que hace todo. Es Dios que hace el sacrificio. Adán no hace nada, Eva no hace nada, el cordero no hace nada. Dios ejecuta el sacrificio. Dios hace el primer derramamiento de sangre en el huerto del Edén. Pero ¿sabe lo que estaba diciendo Dios? Esa es la misma sangre que 2000, 3000, 4000 y 6000 años después va a ser derramada por tus pecados. ¿Alguien me está siguiendo? En Ezequiel capítulo 16 versículo 8, Dios declara cómo estaba la iglesia o el pueblo de Dios. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. No le está hablando a la esposa, le está hablando a la iglesia. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Dios la cubrió. Yo me convertí hace 20 y algo de años y dejé entrar a Jesús en mi vida. No, Dios permitió que tú vinieras a los pies de Él hace 20 años. Porque Él te encontró desnudo, sin esperanza, muerto en vuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, pero Él os dio vida juntamente con Él. Ahora, para este derramamiento de sangre y para cubrir la desnudez de Adán y Eva, había que una muerte suceder, una vida tenía que sacrificarse. Y me encanta lo que sucede con Caín y Abel, porque también tipifica el derramamiento de la sangre. Quiero que vaya conmigo. Génesis capítulo 4, versículo 3. Estoy hablando desde antes de que se constituyera la Santa Cena oficialmente en el pueblo de Israel. Ya Dios estaba hablando de esto miles y miles de años atrás. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y ¿a quién?
a su ofrenda. Quiere decir que Dios recibió la ofrenda de Caín o de Abel. De Abel. Y cuando la palabra de Dios dice que recibió la ofrenda, significa implícitamente que ese cordero fue sacrificado. Hubo derramamiento de sangre también. Aleluya, Dios. Abel trae el cordero al Señor y el Señor lo recibe. Hay que sacrificarlo. Hay derramamiento de sangre. ¿Y qué le cuesta ese derramamiento de sangre o ese sacrificio? La muerte de Abel. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Versículo 10, y él le dijo cuando tuvo la conversación con Caín: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Explíqueme eso, pastor. Significa que Abel tipifica a Jesucristo, trae una ofrenda adelante de Dios, pero esa ofrenda le cuesta la vida a Abel. Como a Cristo trajo una ofrenda una sola vez delante del Señor y le costó la vida al Maestro para que tú en ese derramamiento de sangre puedas tener perdón de pecado. Desde la muerte de Abel ya Dios está hablando del sacrificio. Lógicamente que la sangre de Jesucristo es más fuerte que la sangre de Abel. Hebreos capítulo 12 versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre derramada, la sangre rociada, que habla mejor, que habla más fuerte, que es más pura, porque todo lo anterior es tipificado a lo que iba a suceder en el futuro, y lo que hoy estamos viviendo es lo que se va a manifestar en el cielo, porque las cosas celestiales se materializan en la tierra, porque son ejemplos de lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Hebreos capítulo 9 versículo 22: porque todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Lo veo también en Abraham e Isaac. Veo también el sacrificio de Jesús. Vaya conmigo. Génesis capítulo 22 versículo 11. Y dijo: no extiendas tu mano. Ustedes ya conocen la historia. El Señor le pide a Isaac como sacrificio: no extiendes tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, ¿a quién encontró? A un cordero. ¿Para qué nos sirve la sangre de Jesucristo? ¿Para qué nos sirve el derramamiento de la sangre de Cristo? Nos sirve porque la sangre de Jesucristo sustituye tu sangre que debió haber sido derramada. Porque mira lo que sucede aquí. Dice la palabra en el versículo 13, dice: y un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en lugar de ¿quién? Quiere decir que la sangre derramada en la cruz del Calvario sustituye la sangre que tenía que ser sacrificada por tus pecados. Entonces, uno de los beneficios de esa sangre derramada es que te quita a ti del lugar de pecado y pone a Jesús para pagar por tus pecados. Vamos, si usted entiende lo que acabo de decir, usted tiene que darle gracias a Dios, porque ahora usted no tiene que morir en la cruz, porque Cristo ya murió en la cruz por sus pecados. Entonces el derramamiento de la sangre de Jesucristo sustituye tu sangre. Dani tenía que ser sacrificado y es quitado, y entonces ponen a Jesús. Eso significa, dice, y el cordero fue sacrificado en lugar de.
Jesucristo fue sacrificado en lugar tuyo. Ese es el beneficio de esa sangre derramada. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Y estamos hablando de cientos de miles de años, cuando después Jesucristo iba a materializar toda esta profecía. Todo esto es profético. Todo esto se habló antes de que se constituyera la Santa Cena. Todo esto es antes de que Jesucristo viniese a la tierra. Pero ya desde el Génesis el Señor viene hablando acerca del derramamiento de la sangre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Cristo. La sangre, el derramamiento de la sangre nos protege, nos da cobertura. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas y de las cabras, lo guardarás hasta el 14 día, lo vas a degollar, lo vas a inmolar, lo vas a sacrificar, vas a salpicar la sangre. Y dice el versículo 7: y tomarás la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, pero versículo 13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y que dice: y pasaré de largo, y no habrá muerte en esa casa. ¿Por qué? Por la sangre derramada en los dinteles y en las puertas de esas casas. O sea, yo no tengo que decirle entonces que la sangre de Jesucristo trae protección. De la sangre derramada trae protección a nuestras vidas. Usted camina en este mundo físico, pero espiritualmente esa sangre ha sido derramada sobre usted. Y el enemigo tiene que respetarlo, tiene que pedir permiso, no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque sobre ti hay una sangre que ha sido derramada, que te cubre de las fuerzas del mal. Entonces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la Santa Cena, porque no hemos entendido el evento del derramamiento de la sangre. La gente toma en muy poco una celebración de Santa Cena porque no ha entendido lo que es la Santa Cena. Cuando usted diga Santa Cena, usted tiene que pensar derramamiento de sangre. Bendito Jesús. Y cuando hay derramamiento de sangre, hay remisión de pecado, hay cobertura, la desnudez es cubierta, la vergüenza es cubierta, hay protección divina. Por eso cuando hay Santa Cena, usted no importa que esté enfermo, no importa que esté cojo, no importa que esté ciego, usted tiene que venir a recibir la bendición que provee el derramamiento de esa sangre. Por eso es que la celebración tan solemne que Dios estableció desde Éxodo capítulo 12 habla de lo radical que era esta fiesta. Que más le dijo el Señor: el que no la tome, aún estando en la casa, sea cortado. Así era de radical esta fiesta. Así era de importante la sangre que iba a ser derramada. Porque Dios no estaba viendo el cordero en ese momento, Dios estaba viendo a Cristo. Cada cordero de cada familia que era sacrificado y que esa sangre era derramada, Dios no estaba viendo ese cordero, Dios estaba viendo la sangre de Cristo. Por eso es que el Señor habla en hebreo de que la sangre de los toros, cabrillos, de las ovejas, de las cabras, de las ovejas, podían purificar las cosas del templo. Cuanto más la sangre de Jesucristo iba a purificar nuestro corazón y nuestras vidas. Por eso es que cuando usted venga a la Santa Cena, usted no viene a tomar un poquito de jugo de uva o un poquito de pan. No, usted viene a comer y a beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ser tomada de esa misma forma. Si no, no le vamos a dar la importancia de vida.
Por eso es que el Señor le dijo, se lo voy a leer porque algunos de ustedes no me creen, de ser pastor se lo está inventando. Se lo voy a leer, lo tengo aquí. Poderoso Dios. Esto es poderoso. Escuche esto. Ponga mucha atención. Números capítulo 9, versículo 13 dice: mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua o la Santa Cena, la tal persona sea cortada de entre. Pero ¿por qué tan radical, Señor? Tranquilo. ¿Por qué tan agresivo? No sé, no me siento bien hoy. ¿Qué tiene de malo eso? No me siento con ánimo de tomarla. ¿Cuál es el problema? Estoy un poco desanimado. ¿Cuál es el asunto? Aquí dice, por cuanto no ofreció, dice, esta persona sea cortada de su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo, la ofrenda de Jehová. Explíqueme eso, pastor. Porque cuando tú ibas a la Santa Cena, lo primero que tenías que hacer es presentar la ofrenda del cordero, el sacrificio delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Olvídate de los beneficios, es lo que vas a presentar primero. Amén, bendito Jesús. Porque aquí dice, la ofrenda no era presentada delante del Señor. Sí, los beneficios son unos y la ofrenda es otra. O sea, la ofrenda era traer el cordero delante de Dios para que sea inmolado, para que sea degollado, para que la sangre fuera derramada. Pero lo primero, en primera instancia, es la ofrenda. Amén, bendito Dios. Vive Jesús, aleluya. ¿Y cuál es tu ofrenda en este día? Tu vida delante del Señor. Aquí estoy, Padre. Tu ofrenda es tu cuerpo en sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. Y cuando tú no vienes a presentar tu cuerpo, ¿cómo puedes tomar de los beneficios de la sangre derramada? Oh, poderoso Dios. Habla Jehová. ¿Estoy siendo muy fuerte? Aguánteme un poquito. Vive Jesús. Aleluya. Lógicamente que habían ciertos requisitos, habían ciertas ordenanzas que el pueblo de Dios tenía que respetar. Entre ellas era de que toda persona tenía que ser circuncidada. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Tenía que haber sido identificado con el pueblo de Dios. Ese era el único requisito. Hoy le ponemos 20,000 requisitos. Si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, si se usa aquí, se usa allá, y le ponemos 20,000 requisitos. Si le habla al marido, si no le habla a la esposa, si viene zapatos negros, si viene zapatos rojos, todo depende. Le ponemos 5,000 cosas. Pero mire lo que dice la palabra aquí. Éxodo capítulo 12, versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza. Escuche bien, qué específico el Señor. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. O sea, si usted no ha aceptado a Cristo, usted no puede ser partícipe de la Santa Cena. Usted nunca ha reconocido al Señor como su Salvador, usted no puede ser partícipe. ¿Por qué? Porque el juicio come para sí, dice la palabra, según 2 Corintios. Pero mira aquí dice: ningún extraño comerá de ella. Pero entonces, ¿cómo dejo de ser extraño? No hay problema, tengo una solución, dice el Señor. Versículo 44: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hayas, ¿qué? Circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Hasta qué? Hasta que se circuncide, hasta que se identifique con el cuerpo de Cristo. O sea, antes de aceptar al Señor somos incircuncisos. Aceptamos al Señor, nos convertimos en circuncisos. Estamos aceptos delante del Señor. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de él. Pastor, ¿cómo nos circuncidamos en nuestro tiempo? 2 maneras, fácil. Usted no tiene que ir al doctor y ser circuncidado, porque la circuncisión es espiritual. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere
y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay dos requisitos fundamentales para participar de la Santa Cena: el aceptar a Jesucristo y que tú seas bautizado. Dice la palabra, Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que cuando yo acepto al Señor y me bautizo, dejo de ser un incircunciso y me convierto y me identifico con el pueblo de Dios. Por eso es importante, cuando usted acepta al Señor, bautizarse. Por eso es importante que cuando se anuncian los bautismos, usted esté presto a bautizarse. ¿Por qué? Porque entonces usted puede disfrutar de los privilegios y de los beneficios de esa sangre derramada. ¿Alguien me sigue? ¿Para qué más necesitamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo? La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos santifica. Y esto es muy importante. ¿Por qué nos santifica? Porque cuando el cuerpo y la sangre de Cristo entra en su cuerpo, entonces usted es purificado por el derramamiento y por esa sangre de nuestro Señor. Mire qué cosa más importante es esto, porque muchas personas piensan de que hay que estar completamente puro para tomar la sangre. Yo digo lo contrario. Hay que estar completamente dispuesto para ser purificado de parte de Dios. ¿Me está siguiendo? Escuche esto. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas una nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por qué? Por vosotros. Escuche esto, en Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Usted se peleó con su esposa, venga y arrepiéntase, pero tome la Santa Cena. Usted pecó y mintió ayer, venga y arrepiéntase con el Señor y acepte la Santa Cena. Pastor, hoy no voy a tomar la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque ayer discutí con mi esposo. Ah, qué bueno. ¿Te prefieres no arreglar el problema que tomar la Santa Cena? No sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana. Hoy no voy a tomar la Santa Cena porque ayer discutí con mi hermano. Entonces, no se arregla con su hermano y no toma la Santa Cena. ¿No dice la palabra de Dios: venid y confesad vuestros pecados y Dios es justo y bueno, digno para perdonar vuestras ofensas? ¿No sería mejor ponernos de a cuenta con el Señor y que el Señor nos purifique nuestra maldad? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, escuche esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más el Señor, por la sangre derramada, entonces nos va a hacer aceptos al amado? Alguien tiene que seguirme en esto, porque esto es elemental, esencial en el recibimiento de esa sangre. Venga Cristo, venga, derrame su corazón delante de Él, dígale lo malo que ha hecho, presente su vida delante de Él, porque Él es que justo y bueno para perdonar.
Y lo que más me encanta de este evento es que mientras los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo con sangre ajena, y aún así sus vidas eran purificadas, Jesucristo entra no con una sangre ajena, sino con su propia sangre a presentar nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor. ¿Cuánto más esa sangre no te va a cubrir? ¿Cuánto más esa sangre no te va a poder limpiar? Si antes la sangre de los toros cabríos lo hacía, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo? Dice que no va a ser aceptos a Él. Wow, esto está hermoso. La sangre de Jesucristo cubre nuestra desnudez. La sangre de Jesucristo derramada sustituye nuestra sangre. La sangre de Jesucristo trae cobertura a nuestra vida. La sangre de Jesucristo trae identificación a nuestra vida. Y quiero terminar con esto. Juan capítulo 19, versículo 32. Mientras desde Éxodos, desde el Génesis, desde el Edén, desde el Antiguo Testamento, el Señor viene tipificando, viene ejemplificando el derramamiento de esa sangre. Hace 2000 años aproximadamente se materializa esta profecía. ¿Cómo? La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz de Calvario para que hoy podamos nosotros en la iglesia tener el beneficio de esa sangre. Juan capítulo 19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque Salmo dice que nada, ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Pero además de eso se tenía que cumplir la profecía, la palabra que había sido dada desde el Edén, desde el principio, que para remisión de tus pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Y dice la escritura aquí, hermosa, escuche esto. Mas cuando llegaron a Jesús dice, pero uno de los soldados, viendo que no podía quebrarle las piernas, viendo que quizás ya estaba muerto, no porque él lo quiso hacer, es porque fue guiado por el Señor para hacerlo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió de esa lanza y de ese costado sangre. Y esa es la sangre que ahora nosotros podemos recibir para el perdón de nuestro pecado. Esa es la sangre que nosotros ahora nos apropiamos. Ahora esa es la sangre que vamos a tomar el día de hoy. Y esto es un ciclo. Primero fue tipificado, después se materializa y ahora lo tipificamos nuevamente. Nos recordamos de lo que sucedió hace 2000 años y mencionamos ese sacrificio y ese derramamiento. No lo tenemos físicamente el Señor, pero por fe lo creemos que esa sangre sigue derramándose sobre nuestra vida.